San, si tienes una posición sobre... Muy bien, nuestro último caso de esta mañana, dos casos consolidados, números 23-13-664 y 24-1645, Irela Labrada Echavarría, Gabriel Pérez Labrada contra el fiscal general de los Estados Unidos. Señor Parada. Buenos días, sus señorías, y con la venia de la Corte. La libertad condicional fuera de custodia no es más que la liberación de la custodia. No es un beneficio, no afecta el estatus. Es un hecho que ocurrió aquí y nadie lo discute. Y ahora nadie discute que la libertad condicional fue la única vía legal para que esto pudiera ocurrir. Lo que le pedimos a la Corte es que aplique la ley a los hechos y determine que las liberaciones aquí fueron libertad condicional. Agradezco las preguntas de la Corte. Bueno, después de que estos casos fueran adjudicados por la vía ha emitido un par de decisiones de precedente con respecto a la interacción de roles entre las secciones 1225 y 1226. Deberíamos remitir estos asuntos a la vía para que interpreten ese precedente administrativo a la luz de las cuestiones que ha presentado. Yo no estoy de acuerdo, su señoría. Y yo entiendo la solicitud de amicus curiae de la ACLU. Primero, después del Upper Bright, no creo que el papel de reenvío ordinario tenga la misma fuerza que tenía en el pasado. Y también en el precedente de este tribunal, Calle contra el fiscal general de EEU, cuando el único asunto ante la Corte es una cuestión de derecho, no es necesario un reenvío para la aportación de la agencia. Además, considerando la naturaleza del asunto, la cuestión legal no ha cambiado en absoluto. No creo que constituya una base para la remisión o que sería especialmente útil por parte de la Junta. Estamos discutiendo. Ayúdame a entender eso. Tienes absolutamente toda la razón en que en este mundo, Loper Bright, en el que nos encontramos, seremos nosotros quienes tomemos nuestra propia decisión, sin importar en absoluto lo que la agencia pueda decir. Pero ¿no resultaría una determinación por parte de la agencia en relación con este asunto de forma bastante argumentable, de una ayuda significativa? Podría incluso llegar a ser sumamente persuasiva. Podría ser incorrecta, claro está, pero ¿no estamos buscando la información más prudente y completa que podamos obtener en el transcurso de todo este proceso interpretativo? ¿Cuál es el inconveniente de la prisión preventiva? Esa es la clave, supongo. Primero, no creo que haga ninguna diferencia. La EOIR sigue manteniendo su postura, al menos a nivel de los jueces de inmigración. He visto órdenes de jueces de inmigración que afirman que el caso de Ku Lee no es retroactivo, así que no lo van a aplicar y simplemente cosas diferentes. ¿Ha hablado la Junta al respecto? Aún no estoy al tanto de eso, pero no creo que cambien su postura porque como lo que pasó aquí en estos casos, en ambos casos, la Junta declaró que el asunto de Cabrera Fernández impedía el argumento cuando ese caso nunca siquiera habló del 1225 y ni siquiera se pronuncia sobre nuestro argumento. Y el gobierno no ha sostenido que el asunto de Cabrera Fernández fuera siquiera relevante para el resultado de este caso. Lo está tratando como una cuestión novedosa. Así que el escrito de la ACLU diciendo que quizás la Junta reconsideraría a Cabrera Fernández a la luz de Q, Lee y el caso Hurtado, yo creo que eso va un poco demasiado lejos. Yo no creo que la Junta adopte la postura de que están... Pero las cuestiones que usted plantea abordan la relación y la coexistencia de estos dos estatutos y van mucho más allá de la simple pregunta de si lo que les ocurrió a sus clientes constituyó algún evento migratorio que ahora permite el ajuste bajo la ley de ajuste cubano, ¿verdad? Porque si rigen o no el 1225 o el 1226, también implicaba y afecta las detenciones obligatorias para una gran cantidad de no ciudadanos que entran a este país, ¿verdad? Sí, y así hemos presentado nuestra postura en las 28 cartas con las que estamos de acuerdo con el asunto de Q. Pero no con Hurtado. Quizás ese sea un tema que podría requerir un informe adicional. Entiendo que lo que estamos... Si no estás de acuerdo con esas dos, son ambas decisiones de la vía, ¿verdad? Estamos de acuerdo con Q, pero disentimos de Hurtado y ambos son. Pero ambas son decisiones de la vía, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no tiene sentido un reenvío para que la vía intente conciliar sus precedentes o determinar cuál aplica y cuál no, y si existe o no tensión entre ellos, etcétera, tal como lo preguntó el juez Marcus?
Dejando de lado los casos individuales ante el tribunal, este problema ha estado afectando a los tribunales de inmigración en Miami y creo que hay 100,000 casos cubanos pendientes en Miami que este caso podría afectar. Este es un problema en todo el país. De hecho, tenemos un argumento el próximo mes en el segundo circuito sobre este asunto. Así que creo que si es una cuestión prudencial, creo que la importancia del asunto es lo suficientemente grande como para que el tribunal deba decidirla. Permítame preguntarle, ¿no es que ese argumento no apunta precisamente en la dirección completamente opuesta, considerando la gran importancia de este asunto y la enorme cantidad de personas que podrían resultar afectadas por el mismo? Eso no sugiere eso, más bien todo lo contrario, que deberíamos acoger con agrado los puntos de vista de la vía sobre este asunto. Podría incluso resultar persuasivo. Quizás no lo sea, pero podría ser de gran ayuda. Simplemente no tengo mucha confianza en que Simplemente no tienes fe en que dices que van a hacer lo mismo que ya hicieron. Ya sabemos el... Ese es esencialmente el argumento. No hay razón para creer que obtendrás algo distinto en la segunda ronda que en la primera. Sigamos adelante y obtengamos un veredicto. ya conocemos la postura de seguridad nacional de la Carta del 28 que se adjuntó, que a pesar de este cambio en la visión de seguridad nacional sobre cómo operan estos estatutos, que la libertad bajo palabra no debería concederse o que se le dé una corrección por liberaciones anteriores. Y lo interesante de ese memorándum de seguridad nacional es que acabó siendo el caso Hurtado de la Junta. Y sé que la Junta debe ser una agencia independiente y actuar separada de seguridad nacional, pero hay consideraciones de política muy entrelazadas que afectan a la Junta y al Departamento de Seguridad Nacional y suelen alinearse casi siempre. Así que dado... Pero el gobierno también ha cambiado su posición durante el curso de este litigio. ¿No es eso un factor relevante para considerar si un reenvío a la vía es o no apropiado? Cambiaron su postura para darnos la razón en la mitad del argumento, pero aunque el resto que... No quieren, ellos están de acuerdo con tu interpretación del estatuto, solo no creen que debas recibir alivio. sí, exacto. Y yo creo que de nuevo, el gobierno es la Oficina de Litigios de Inmigración dentro del Departamento de Justicia que redacta eso y la Junta también forma parte del Departamento de Justicia. Y creo que la forma en que funciona es que hay un fiscal general adjunto que supervisa todas estas cosas. Así que es que ya estamos recibiendo señales del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de que no quieren permitir este resultado que buscamos y creo que una remisión sería inútil dadas las circunstancias. Bueno, el gobierno también podría estar atascado porque lo que quiere, por un lado, creo, es que se aplique el 1225, porque cree que eso lleva a la detención obligatoria de una enorme clase de no ciudadanos que están en este país sin estatus legal, independientemente de cuándo entraron. Pero si adoptan esa postura, también podrían haberse ganado la oposición de una gran cantidad de personas como sus clientes. Sí. Lo que también podría señalar es un caso pendiente en el Distrito Sur ahora mismo, El Distrito Sur de... Florida, lo siento. Belo Rubio contra Noem, donde estamos buscando una acción de clase putativa sobre este mismo asunto, donde el gobierno se está oponiendo ahora mismo. Y de hecho solicitaron que el procedimiento del Tribunal de Distrito se suspendiera mientras este caso estaba pendiente. Pero esa acción pende en el Distrito Sur hoy. Sí, ante el juez Becerra. ¿Cuál es el nombre del caso? Belo Rubio, Bellrubio, contra Christine Noem. Ahora mismo se han presentado los escritos sobre una moción de desestimación y una moción de certificación de clase y... Ha hecho una solicitud de certificación de clase. La Corte de Distrito aún no ha fallado. Aún no. ¿Estamos en briefing? Mil gracias. Entonces, en ese sentido es... De nuevo, viendo un caso aislado sin un efecto tan amplio, creo que quizás prudentemente la Corte se inclinaría a remitirlo, pero dada la naturaleza de lo que ocurre, aquí estamos hablando de cientos de miles de personas. La lista de casos en la Corte de Inmigración de Miami, 1/3 de los casos son nacionales cubanos. No consta en actas, pero los jueces de inmigración esperan un fallo. Una remisión crearía un retraso en el sistema en su conjunto. Bueno, hablemos un poco de los méritos. Sí,
Si su interpretación y la del gobierno actual son correctas, ¿qué queda entonces del 1226? ¿Tienen razón la mayoría de los tribunales de distrito del país al decir que cada estatuto trata con una clase diferente de no ciudadano? Sí, creo que la clave está en el 1225. Está buscando admisión y el estatuto de hecho usa eso en otra sección también, en el 1225. Con respecto a la norma de inspección que establece todos los extranjeros, incluidos los tripulantes extranjeros, que son solicitantes de admisión o que de otro modo buscan la admisión o readmisión, etcétera, deberán ser inspeccionados. Así que el estatuto sí usa la terminología de solicitante, solicitud, solicitar de manera diferente a buscar. Así que en el 1225 creemos que la solicitud de admisión es determinante y lo que los tribunales de distrito están haciendo, no tengo conocimiento de ningún tribunal de distrito que discrepe con Matter of Cooley, que es un caso mucho más limitado que Hurtado. Han estado en desacuerdo con Hurtado y creemos que eso es correcto. Como declaramos en nuestras 28 cartas, nosotros solicitaríamos. Entonces, ¿quién simplifíqueme esto, por favor, para alguien que no es experto en inmigración, según su interpretación de los dos estatutos? ¿A qué clase de no ciudadanos o extranjeros se aplica el 1226? El 1226 es para personas que están aquí, presentes en los Estados Unidos. Jennings contra Rodríguez hace esa distinción entre quienes llegan a la frontera y quienes ya están presentes. Así, en el caso de Q. Lee, los límites de la Junta para esa norma son que se aplica a personas que cruzaron la frontera hace un día y son encontradas cerca de ella. Así que lo que intentamos decir es que el 1225 aplica a personas que llegan a Estados Unidos, incluso si han cruzado la frontera. Entonces, sí, no quiero simplificarlo demasiado, pero esencialmente entiendo que su postura es que el 1226 se aplica a los no ciudadanos que han logrado cruzar la frontera sin ser detectados o detenidos. Sí, y Y están en Estados Unidos por un periodo de tiempo. Y así, si el gobierno quiere detenerlos, tiene que proceder bajo la 1226. Pero si un extranjero es detenido, aprehendido, arrestado al entrar por la frontera, entonces esa persona se considera solicitante de admisión y se aplica el 1225. Esto Sí. conlleva a una detención obligatoria por un lado, pero también permite, en el caso de sus clientes, una petición posterior para el ajuste de estatus. Sí, y yo añadiría un contexto fáctico a esto y 45. ¿Es eso correcto en general? Vale. Sí, es que cuando es el estatuto, creo que hay una buena comparación con lo que pasó antes de IRIRA, porque era el concepto de si alguien había cometido una entrada o no, si había logrado una entrada. Era si habías evadido una inspección con éxito o quizás te entregabas en la frontera. Así que hay un caso de tribunal de distrito del Distrito Sur de Florida, Pierre contra Rifkind, que apelan. ¿Y qué es lo que sucede? Para agregar todavía más historias, si me lo permiten. Durante la época de los balseros en los 80 y 90, muchas grandes poblaciones de cubanos y haitianos llegaban a Los Cayos, y lo que ocurría era que a los cubanos se les iniciaban procesos de deportación, mientras que a los haitianos se les iniciaban procesos de exclusión. Y los tribunales de inmigración se llenaban de pleitos sobre si evadieron la inspección o no, porque estar en un proceso de deportación para un haitiano sería importante, ya que tras 7 años podrían solicitar la suspensión, mientras que los cubanos habrían preferido estar en exclusión porque están en libertad. Eso significa que habían sido puestos en libertad condicional y pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Así que hubo litigios en los tribunales de distrito aquí en Miami impugnando la terminación de procedimientos de exclusión versus deportación bajo esta rúbrica de si había ocurrido una entrada, si se había evitado la inspección o no. Así que creemos que eso se ha trasladado en cierta medida con modificaciones y la modificación es, mira, si has evadido la inspección, eres inadmisible ahora. Y que invierte la carga de la prueba en los procesos legales, pero al mismo tiempo la forma en que está redactado el 1225 exige que seas un solicitante de admisión que también busca ser admitido y mantiene esa distinción de si has logrado evadir la inspección o no. Y en muchas ocasiones los cubanos que han estado llegando últimamente llegan a la frontera buscando a la patrulla fronteriza.
En realidad hubo un momento en Arizona donde había una valla con la puerta abierta. La patrulla fronteriza estaba sentada allí procesando a la gente así y se formaba una fila. De acuerdo, señor Prada, gracias. Le hemos dejado pasarse un poco. Ha guardado su tiempo para la réplica. Gracias. Señor Ugumori. Buenos días, sus señorías. Con la venia de la Hola. Corte. Mi nombre es Kosei Ugumori y represento al fiscal general de los Estados Unidos en este caso. Esta petición de revisión debe ser denegada porque los peticionarios, al no haber recibido nunca la libertad condicional, son legalmente inelegibles para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Pero ustedes los admitieron en menos de 12.25. Y eso quiere decir que se supone que deben detenerlos obligatoriamente, cito, en la frontera. Y ustedes no lo hicieron. Entonces, la única forma en que podrían permitirles irse sería bajo libertad condicional humanitaria. ¿No es así? Así se entiende, ¿cierto, su señoría? De acuerdo, ahora todos ustedes están diciendo, bueno, eso fue incorrecto, tendrían que haber entrado por debajo del 12.26, ¿verdad? Fue entonces, sí, entonces había una Pero ustedes lo documentaron mal. El gobierno lo documentó mal y causó el problema de que estuvieran bajo el 12.25. Y la única forma en que, estando bajo el 12.25, pudieran ser liberados en el país es a través de la libertad condicional humanitaria. ¿No es así? Es la comprensión actual, ¿verdad? Así que lo que nos pides es que digamos, bueno, no pueden convertir esta corte, tienen que dejarlos bajo el 12.26. ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, primero y principal, en el momento en que el DHS liberó a los peticionarios bajo la sección 1226, esa era la interpretación del gobierno de la ley. Y esa no es la posición del gobierno ahora. La posición del gobierno ahora, sé que todos dijeron, solía tener discreción entre seleccionar el 1225 y el 1226, pero la posición del gobierno ahora es que ellos que entraron bajo el 1225. Si eso hubiera estado bajo el 1226, podría haber sido una libertad condicional. Ese no es el caso. Bueno, de hecho, a los peticionarios aquí se les emitieron documentos que mostraban que fueron liberados bajo la sección 1226. Eso es simplemente indiscutible. No hay ningún registro fáctico, ningún registro documental aquí de que se les haya concedido la libertad condicional, de que fueran considerados por razones humanitarias urgentes. Entonces, si fueron liberados según el 1226, ¿cómo los liberaron así? Bueno, en ese momento al DHS se le permitió liberarlos bajo la sección 1226. Ahora, en retrospectiva, sí, eso no debió haberse autorizado, pero el hecho es que fueron liberados bajo su propia palabra y bajo precedente de la Junta. Así que los liberan si tienen menos de 12 años. De acuerdo. Esto es un verdadero desastre. Es un desastre y es provocado por el cambio de la administración y no te estoy culpando a ti por eso, sino el cambio de la administración en su interpretación legal. Lo que dices, según entiendes la ley a día de hoy, ¿está todo claro? ¿Consiguieron terminar la prueba en un tiempo inferior a los 12 minutos y 25 segundos o a los 12 minutos y 26 segundos? De acuerdo con la sección 1225. De acuerdo. Si la ley siempre debe significar lo mismo, independientemente de las malas interpretaciones de la gente, y entraron, y digamos que tienes razón y todo es 1225 y entraron bajo el 1225, fueron mal documentados, como dijo la jueza Jones, bajo el 1226. ¿Por qué no reciben los perjuicios del 1225 y los beneficios del 1225? El perjuicio es que debieron haber sido, si tienes razón, debieron haber sido detenidos obligatoriamente en la frontera. Pero te equivocaste porque no entendiste que la ley era así que se beneficiaron de ello, tuvieron suerte. Pero, ¿por qué no obtienen ellos también el beneficio del 1225, que son solicitantes de admisión y si son elegibles para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano, pueden solicitarlo? No puedes querer las dos cosas a la vez, quedarte con la parte buena y no con la mala. No puedes imponer la detención obligatoria que la administración desea para casi todos los extranjeros y al mismo tiempo negar a un grupo de extranjeros a quienes les tramitaste mal los papeles, los beneficios de ese estricto sistema. Así que me gustaría enfatizar que,
Cuando el peticionario menciona mispapered, no es como si el DHS hubiera tenido la intención de conceder la libertad condicional, pero luego algún empleado hubiera emitido los documentos equivocados. El DHS, en este caso, tuvo la intención y de hecho liberó al peticionario bajo la sección 1226. Y está claro que... Estás diciendo que aquello estuvo mal. Estás diciendo que aquello fue legalmente no autorizado, ¿no es así? Tal como se entiende ahora, es correcto. Solo debieron ser otorgados. Esa forma en que se está entendiendo el lenguaje actualmente simplemente no resulta nada útil. ¿De acuerdo? Porque la próxima administración va a llegar y va a decir, el entendimiento actual es que la administración anterior se equivocó y aunque llegaron y se documentaron bajo el 1226 y le dijimos a todos 1225 en 2025, ahora en 2028 creemos que vuelve a ser 1226. Eso no puede ser la forma en que funciona el mundo. Yo estoy de acuerdo, su señoría. Y creo que el punto del gobierno aquí es que es irrelevante si el gobierno liberó correcta o incorrectamente al peticionario bajo la sección 1226, porque de hecho fueron liberados bajo la 1226, sea correcto o no. Y sabemos que... Pero podrían ser liberados, pero no pudieron haber sido liberados bajo el 1226, si no hubieran entrado por un punto de entrada o puerto donde la ley ahora exige que sean detenidos obligatoriamente y no lo fueron. Por lo tanto, tuvieron que ser liberados bajo libertad condicional humanitaria. No podían ser liberados bajo el 1226. Yo entiendo la lógica, su señoría, pero hay casos en que el DHS quizás permitió la entrada a alguien a Estados Unidos que no tiene derecho a entrar. Que esa entrada procesal fuera regular no otorga al extranjero un cambio sustantivo en sus privilegios migratorios en mucho... Pero no se les considera solicitantes para la admisión de 1225. Ok, cambiemos la línea de tiempo. Bien. Estas dos eran dos, una mujer o dos mujeres, señor Parata. Son 4, una familia de 4, pero 3 de ellos en Castillo Casanova y una familia de 2 en Labrada. Bien, digamos que estas personas llegan hoy de la misma manera, exactamente igual que llegaron hace muchos años. ¿Qué les ocurre a ellas? Llegan a la frontera y son detenidas allí mismo en la frontera para una inspección. ¿Qué les ocurre entonces? Estarían sujetos a detención obligatoria según la sección 1225. Sí. ¿Es solicitante bajo el 1225? Sí, señoría. ¿Pueden solicitar el ajuste bajo la ley de ajuste cubano? No, señoría, si les dan condicional. Son liberados igual que lo fueron en este caso. Bueno, sí, si les dan la libertad condicional. Eso. Sí, lo mismo de la última vez. Bueno, no, la última vez fueron liberados bajo palabra. Esa es una diferencia, de hecho, su señoría. ¿Es una diferencia legal? ¿Nos ha indicado algo que establezca una diferencia entre la libertad bajo fianza personal y la libertad condicional para los fines de la ley de inmigración? Sí, su señoría. En el asunto de Castillo Padilla, así como Cabrera Fernández y los argumentos expuestos en el escrito de contestación, existen diferencias significativas entre personas liberadas bajo palabra y a individuos con libertad condicional. Cabrera Zúñiga ha explicado que los individuos con libertad bajo palabra, por ejemplo, no dejan de acumular presencia ilegal en Estados Unidos, mientras que las personas con libertad condicional sí dejan de acumular presencia ilegal en Estados Unidos. Asimismo, la sección 1226 no está grabada como en una concesión de libertad condicional, que solo puede concederse caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. También hay diferencias con respecto a la autorización de empleo, quién tiene la discreción de otorgar la libertad condicional, que es exclusiva del Departamento de Seguridad Nacional, a diferencia del 1226, que es compartida entre el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional. Por decirlo menos, son dos disposiciones separadas en la INA con diferentes consecuencias y distintas consideraciones de elegibilidad. Y la decisión de la Junta en el caso de Cabrera Fernández, así como Castillo Padilla, de que esas dos disposiciones no son coextensivas, de que quien es liberado bajo su propia responsabilidad no ha sido puesto en libertad condicional a efectos de ajuste de estatus, eso sigue siendo cierto independientemente del cambio de postura del gobierno o del cambio en su interpretación con respecto a la sección 12. Así que mi punto es, dime cómo pudieron haber sido puestos en libertad bajo fianza personal si entraron bajo el 1225. Entonces, en ese momento, estos peticionarios ingresaron a Estados Unidos en 2021. El DHS entendía que podía ejercer discreción entre el 1226 y el 1225. Eso es un hecho. ¿Fue ilegal? Entonces, creían que lo hicieron. Procedieron ilegalmente.
Eso, ilegalmente. Así que en ese momento no era el entendimiento del gobierno, pero en retrospectiva, sí, no estaba autorizado. ¿La agencia actuó ilegalmente? En retrospectiva, así es como lo entendemos ahora, pero en aquel entonces el gobierno, de buena fe, aplicó la ley. Nadie acusa al gobierno de mala fe por lo que pasó hace mucho tiempo. No me malinterpreten. Ajá. Mira, estamos tratando de darle sentido a qué efecto debemos otorgar. Si entramos en el fondo del asunto, qué efecto darle a lo que les ocurrió a estas personas hace mucho tiempo cuando nos dices que hay una diferencia legal entre la libertad bajo palabra y la libertad condicional. Pero también nos dices que no pudieron haber sido liberados bajo palabra en aquel entonces, así que eso es un error legal. Entonces, ¿cómo interpretamos ese lanzamiento en ese momento? ¿Cómo lo caracterizamos? Así que ese error legal, incluso si fuera interpretado como tal, no... Me dijiste que era un error legal. Estoy... Bueno, yo es que... No quiero ponerte palabras en la boca, pero me estás diciendo que actuaron ilegalmente. Ilegalmente quizás sea un término demasiado fuerte. Actuaron ilícitamente. ¿Estoy en lo cierto al darles libertad bajo palabra? Porque según tu punto de vista, no podrían haberlo hecho. Correcto, su señoría. ¿No estaba autorizado entonces? No podían hacer eso. Así lo entendemos, señoría. Vale, ¿qué efecto le damos a una liberación legalmente no autorizada bajo palabra en aquel entonces? Así que el efecto que el tribunal puede dar no es lo que los peticionarios piden. Porque de nuevo, incluso si el DHS hubiera cometido un error o una equivocación, supongamos que esa es la palabra que usamos aquí, incluso si lo hicieron, eso no significa que el DHS les hubiera concedido la libertad condicional o que el tribunal pueda interpretar lo que solo el DHS puede conceder como algo que el DHS en realidad no hizo. Es decir, eso sería contrario a las realidades fácticas del caso, que el DHS, con o sin razón, había liberado a los peticionarios bajo su propia responsabilidad. Esos son los hechos. Y esos hechos, el hecho de que a alguien se le conceda el 1226, no significa que se le haya concedido la libertad condicional. Esa es la ley. Y el cambio de postura por parte del gobierno no altera esa distinción en la ley. ¿Necesitamos nombrar un amicus para defender la decisión de la vía en este caso y su base en el 1226? No, señoría, la vía ya ha anunciado... No estás defendiendo la lógica de la decisión de la vía, de miembro único en este caso, ¿verdad? Lo somos. La Junta de Apelaciones de Inmigración en este caso se basó en la distinción entre el 1226 y el 1282. Dijo que, de hecho, la libertad condicional no había sido concedida. Lo que realmente ocurrió fue que estas personas fueron puestas en libertad bajo su propia responsabilidad y que, en cuanto a la ley, el efecto de eso... Pero también halló que fueron liberados bajo el 1226. Sí. Así que, de hecho, fueron liberados bajo el 1226 y el efecto legal de eso... Jurídicamente no lo eran. No, por ley no fueron puestos en libertad condicional. Esa es la diferencia. Como cuestión de derecho, no fueron liberados bajo el 1226 porque usted dice que el 1226 no aplica a individuos como ellos. No pudo haber sido, es una imposibilidad legal. Si su visión actual de la ley es correcta, no pudieron haber sido liberados bajo el 1226. ¿Estoy en lo cierto? Creo... La respuesta es sí, ¿no? Bueno, sí, no, su señoría. Sí, en el sentido de que si la ley, tal como la entendemos hoy, se aplicara, entonces sí, no deberían haber sido liberados, pero no... No podrían haber, ya que dices que es exclusivo y obligatorio, no, debería. No puede. Correcto. Pero el DHS comete errores en algún momento. Así, por ejemplo, individuos a quienes se les permite la entrada a Estados Unidos, aunque no tienen derecho a entrar a Estados Unidos. Claro, el DHS es una entidad gubernamental, dirigida por personas, y puede haber errores, pero solo porque haya un error no significa que se le confieran privilegios migratorios sustantivos a ese individuo. Bien, pasemos a otro tema. El 1225 es la misma pregunta que le hice al señor Prada. ¿Se aplican el 1225 y el 1226 a diferentes clases de no ciudadanos en el país? Entonces, si entiendo la pregunta correctamente, sí. Si tienes razón sobre el 1225 y su alcance, ¿dónde encaja el 1226? Pues el 1226 aplica a deportables de Estados Unidos, pero también podría en shower... Pero en realidad cualquier persona que ingresa sin una inspección es deportable. Son teóricamente deportables hasta que consiguen un estatus legal o asilo o alguna otra forma de protección. Son deportables, así que ese no puede ser el verdadero significado del artículo 1226.
Bueno, el 1226 se aplica a todas las personas que tienen un proceso de expulsión pendiente por una orden de arresto. Y también tiene disposiciones para la detención obligatoria de extranjeros con antecedentes penales, que implican tanto la deportabilidad como la inadmisibilidad. Si ya detuviste a alguien bajo el 1225, el 1226 no aplica para ti, ¿verdad? Puede aplicarse en situaciones distintas. Por ejemplo, el 1225b2 excluye específicamente a polizones y tripulantes, así como la sección B226. Esas personas no están sujetas al 1225, entonces, están excluidas. Así que, claro, entra el 1226. Claro. Pero si te cubre el 12, de verdad intento entender esto. No intento ser duro contigo. Si el 1225 aplica bajo su concepto de exclusividad, el 1226 les es necesariamente inaplicable, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Pues... El 1226 sí tiene requisitos más estrictos contra la liberación de criminales extranjeros, pero creo que es importante señalar aquí ¿O no son exclusivos? que las partes no discrepan en que están sujetas a 1225b1, b2. No, esa no es mi pregunta. No me preocupa el acuerdo de las partes. Sé que las partes tienen algún tipo de acuerdo sobre algunos asuntos. Creí que su postura era que individuos como los peticionarios en este caso están sujetos al 1225 y solo al 1225. ¿Estoy equivocado al respecto? Porque si lo estoy, necesito reconsiderar todo este caso. Correcto. Los peticionarios aquí. Sí, están sujetos a la sección 1225. ¿Puede aplicarles el 1226 si están sujetos al 220? No puedo responder a esa pregunta ¿Por qué no? ahora, pero no. Porque tú mismo dices que es exclusivo. Entonces, si es exclusivo y están cubiertos por el 1225, los círculos concéntricos jamás se encuentran. No existe un terreno en común. Entonces, ese es el problema que tengo teóricamente con su argumento. Pensé que era al menos simple de entender en concepto que el 1225 para individuos como estos peticionarios es exclusivo y obligatorio y nada más sucede. Eso es todo. Recibes el 1225 y eso es todo lo que recibes. Pero ahora estás siendo evasivo sobre si también están sujetos en algunos escenarios al 1226 y eso solo me está confundiendo. Así que lamento no poder hablar y decir, sabes, no puedo responder completamente a tu pregunta aquí, pero sí noto que hay 2 casos de apelación pendientes en este tribunal ahora mismo, donde el gobierno está defendiendo este asunto preciso sobre la sección 225 y 1226. Así que, de nuevo, este caso no es apropiado para... ¿Conoces los nombres de esos casos? Sí. Y a propósito, ¿se han discutido? No, el gobierno presentó su escrito inicial, creo que hace unos días. ¿En ambos o en uno de ellos? Sé con certeza en uno, y no los 2. Los nombres y si tiene los números de caso, genial. Sí, es Cerro Pérez, el número 25, 14, 0, 75, y Hernández Álvarez, ese es el número 25, 14, 0, 65. Y tampoco se han argumentado y están en la fase de alegatos, letrado. Es mi entendimiento, sí. Quiero hacerle una pregunta que le hicimos a su colega. El tiempo se acaba, es corto, pero me gustaría tener su respuesta también. Le preguntamos a su colega porque la concesión representaba una desviación sustancial de la estructura legal establecida que la Junta de Apelaciones de Inmigración enfrentó en su revisión inicial y implica una serie de asuntos, cuestiones e interrogantes que nunca llegó a abordar. Nos planteamos la cuestión de si lo más prudente en este caso era conceder la petición de revisión y devolver el asunto a la vía para que considere el impacto de su cambio en la ley. Su colega dijo que era una mala idea porque es poco probable que hagan algo distinto en la segunda ronda de lo que hicieron en la primera, a pesar de que han cambiado de opinión y han presentado una revisión diferente del estatuto operativo. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la opinión del gobierno sobre la conveniencia de la remisión? Bueno, no creemos que la prisión preventiva sea necesaria, pero no estamos absolutamente en contra. La posición del gobierno es que, ¿qué implica ese tema? No, entiendo. Has dicho que ni tenemos jurisdicción, ¿verdad? Es decir, entiendo que hemos... Ajá.
¿Por qué no deberíamos devolver este caso? Esa es mi pregunta. Este caso es muy simple, su señoría. Una es que estos individuos fueron liberados bajo la sección 1226, y esa sección 1226 no es una concesión de libertad condicional, y por lo tanto, los peticionarios no son elegibles para el ajuste de estatus. El cambio de postura del gobierno no altera el hecho de que la 1226 no es una concesión de libertad condicional, y el caso Cabrera Fernández se basa en esta distinción legal, y esa distinción legal no cambia. Pues sí que hay, aunque el caso fuera reenviado, Cabrera Fernández aún aplicaría. Ahora bien, dicho esto, si el tribunal cree firmemente en Boris, ¿Estás de acuerdo con él en que volver a enviarlo sería inútil? Volverán a decir lo mismo en la segunda ronda. Bueno, no puedo hablar por la Junta, su señoría, pero parece que así sería. Pero si el tribunal sintiera firmemente que la remisión es apropiada, entonces, por supuesto, la agencia... Bueno, el objetivo era darles una oportunidad y darnos la oportunidad de considerar la sabiduría acertada o no de lo que tienen que decir. Podría ser sabio, podría no serlo, podría ser persuasivo, podría no valer nada. Quizás, su señoría. Si el tribunal determinara que existe alguna concesión de libertad condicional por ministerio de la ley, es decir, que el DHS había hecho una cosa de hecho, pero que de alguna manera debería interpretarse como algo completamente diferente, entonces sí, el caso debería ser devuelto a la Junta para que la Junta pueda examinarlo en primera instancia y proporcione su razonamiento sobre el asunto. Entonces es un quizás a mi pregunta. Claro. Mil gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Mil gracias. Su señoría, con respecto a la remisión, tenemos 2 puntos más. Primero, como hemos visto, el cambio de administración ha supuesto un cambio en la interpretación del 1225, pero el hecho es que esa interpretación ha cambiado desde los años 90 y luego bajo la administración Bush y nuevamente aquí, como lo demuestran los memorandos del INS y el memorando Colabella. Y si la Corte remite, podría haber otro cambio de administración y volveríamos al punto de partida, respondiendo a los argumentos originales del gobierno en sus escritos iniciales. Pero en la medida en que el tribunal se incline a remitir el caso, pediríamos que el panel retenga la jurisdicción y establezca algún tipo de plazo para que la Junta responda o quizás solicite informes de Estado mientras tanto. Creo que el tribunal tiene la facultad de hacerlo en virtud de la ley de todos los autos. Aparte de eso, el argumento que estamos presentando no es novedoso. La Junta hizo exactamente lo que pedimos en el caso Matter of All. El séptimo circuito hizo lo mismo en el caso Vitale y el noveno circuito lo hizo en el caso Medina Fernández. Se remite a la ley aplicable, la aplica a los hechos y luego decide cuál fue el único resultado legal. Y aquí, como el gobierno reconoce y acepta, estas personas solo pudieron haber sido puestas en libertad condicional. La ley es lo que significaba cuando el Congreso la aprobó. No depende de un cambio en la interpretación de un organismo ejecutivo. Y pedimos que la Corte anule, conceda la petición de revisión y devuelva el caso para una audiencia sobre el ajuste de estatus. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos. De acuerdo, así termina la semana. Estamos en receso.